Vale, comenzamos la grabación con Sandra. Encantada, Sandra, de que estés aquí con nosotras, de compartir sobre la ciclicidad femenina. Yo creo que es algo que también ha estado como muy tabú en la sociedad, incluso todavía no nos damos ese permiso de tener momentos en el mes o en el ciclo de descanso, de desconectar, de no estar siempre tirando, ¿no?, del carro o esa energía de puedo con todo. Así que Sandra es especialista en ciclicidad femenina, tanto con aceites esenciales como en otro tipo de tratamientos naturales, también la sensualidad, la mentalidad de la mujer, las emociones, todo lo que conlleva ser mujer y esos cambios hormonales. No es poco. Sí. Y bueno, por dar un poco de introducción, queremos aterrizar mucho. Hemos creado como muchas preguntas para que se vea a nivel práctico y muy experiencial que nos va a comentar Sandra, qué es pasar por un ciclo femenino a nivel hormonal, a nivel emocional, energético, también el deseo, incluso cómo eso hace que cambie el cómo trabajamos en nuestros negocios o en nuestra forma de vida y cómo nos relacionamos con los demás. Así que por empezar un poco todo esto, para ti, ¿qué es ser mujer? Y todo lo que sientes cuando sientes el, vale, soy mujer. Qué buena pregunta, ¿eh? Para mí, o sea, ser mujer siempre ha sido como un problema. O sea, para mí siempre fue que a mí me daba mucha rabia, por ejemplo, que me dijera, ay, que eres muy femenina, ay, que se te nota, que... Y decía, no, no me digas que soy femenina, no. Era como algo que rechazaba muchísimo, ¿no? El ser femenina, el ser una mujer, además yo siempre preferí juntarme con hombres, o sea, que siempre he tenido como esa tendencia. Pero de unos años para acá, para mí ser mujer es como una pasada, ¿no? Es tener unos ritmos propios, no sé, o sea, como hace poco lo describía como yo sé que mi cuerpo tiene una sabiduría que yo no conozco, pero sé que funciona solo, sé que tiene ahí una sabiduría que es como súper ancestral y, y ahora ser mujer para mí es todo. O sea, ahora mismo no me imagino ser otra cosa que no ser mujer, al menos en esta vida, no me imagino ser otra cosa que no ser mujer, la verdad. Yo me pasa igual, yo también era de juntarme con hombres y era muy de... Si tuvieras que explicarle a alguien qué es la ciclicidad femenina, alguien que, o sea, con palabras simples, que no sabe, que no ha escuchado sobre esto. La ciclicidad femenina realmente es como una manera en la que se mueve tu energía, ¿no? Al final yo le digo energía, pero porque al final englobo energía física, energía más emocional, energía, o sea, energía mental, y al final es una forma en la que tu energía se va moviendo. Habrá fases en las que de repente te sientas a tope en los tres aspectos y fases, por ejemplo, en las que no, o a lo mejor te sientas muy emocional, ¿no? Una parte súper potente emocional, pero quizás mental pues estás más lenta. Entonces simplemente es una manera en la que tu energía va cambiando a lo largo del ciclo y cuando lo integras realmente es una facilidad, porque a mí siempre me gusta hablar como de los dones del ciclo, porque cada fase tiene su don y te quita un montón de frustración cuando realmente aceptas ese movimiento y es como que aprendes a moverte con el cambio, ¿no? Al final las mujeres somos puro cambio hasta que ya llegamos a la perimenopausia, la menopausia, que ya, bueno, pues ya nos quedamos más estables, ya estamos, pero durante la mayor parte de nuestra vida somos cíclicas, somos cambiantes. Entonces, o sea, hay que moverse con el cambio, si no te comes. Tal cual, tal cual. ¿Y qué es lo que sucedió en ti para que empezaras a conectar con esa ciclicidad? O sea, una crisis, un despertar. A ver, yo con mi ciclo siempre he estado como que sí, que no, porque claro, siempre he tenido muchísimo dolor menstrual, siempre he estado muy incómoda, entonces para mí era lo típico, ¿no? Es que es un sufrimiento porque a mí todos los meses hasta que tenga X edad, ¿no? Y siempre era como esa carga, pero siempre a la vez, claro, yo iba al médico y yo le preguntaba y el médico me decía, bueno, es que es normal, bueno, es que el síndrome premenstrual es normal, y yo decía, ¿cómo puede ser que yo me encuentre mal prácticamente en más de medio mes, ¿no? Porque si el mes tiene 4 semanas, pues a lo mejor yo me llevo mal 3. Y decía, es imposible. Entonces, claro, yo empecé a aprender cada vez más, porque yo decía, alguna solución tiene que haber para que yo no sé, porque digo, si tengo que vivir esto, digo, no puede ser que yo lo tenga que vivir desde
sea, en mi cama tumbada y un síndrome premenstrual con una parte emocional que era insoportable, sintiéndome súper incómoda, inflamada, bueno, yo qué sé, todas las cosas que todas sabemos que nos pasan a lo largo del ciclo. Y llegó un punto en el que dije, mira, no puedo más. O sea, yo a eso le encuentro solución sí o sí. Y entonces empecé, además fue un poco a través de los aceites esenciales que empecé como a aprender, ¿no? Y me di cuenta, mientras que yo iba usando los aceites esenciales para cuidar más esa parte física y esa parte emocional, me di cuenta de que había formas, por ejemplo, fases en las que yo prefería unos aceites esenciales u otros. O sea, como en una fase quería muchos aceites esenciales que fueran flores y luego en otra fase pues quería a lo mejor incienso, copaiba, que son ya pues más resina, ¿no? Y yo decía, hay que ver qué cambio, que de repente este aceite me encantaba hace 2 semanas y de repente ahora no me apetece. Entonces yo empecé a darme cuenta de cómo fue cambiando mi cuerpo y a raíz de ir cada vez profundizando más y cada vez entendiendo más, claro, me di cuenta de lo complejo y sencillo, a la vez, ¿no? Esa parte del ciclo, de entender que pues me voy moviendo, mi energía se va moviendo y claro, no me apetece siempre el mismo aceite esencial, como no me apetece siempre comer lo mismo, porque no estoy en la misma fase, mi cuerpo no necesita lo mismo, no tiene las mismas necesidades. Entonces, claro, empecé realmente un poco por necesidad, ¿no? Porque al final, yo creo que una empieza siempre por el tema del ciclo, por pura necesidad y porque nadie nos da una solución. Porque yo decía, yo no quiero tomarme pastillas anticonceptivas y que ese sea simplemente el método porque no me gustaba, tampoco me puse a aprender mucho, pero yo decía, yo no quiero alterar mi cuerpo, es algo como que siempre he tenido muy claro. Y yo decía, no puede ser que yo solo que tenga una solución para la infinita cantidad de mujeres que somos, que solo haya una solución. Entonces yo fue un poco de enfado y de sentirme sola en ese sentido, de decir, bueno, es que pues, si nadie me da una solución, pues la tendré que buscar yo de la manera en la que la encuentre, ¿no? Y al final acabé, bueno, dándome cuenta de que el ciclo es una locura de lo poco que sabemos y lo poco que nos enseña, la cantidad de tabús que tenemos. Entonces al final fue por necesidad pura realmente. Mi experiencia, ahora que dices eso, ha sido, o sea, yo siempre he ido mucho a mucho autoconocimiento, trabajar mis heridas, lo energético, lo emocional, o sea, llevo años quitando capitas y recientemente yo sentía que faltaba algo. O sea, yo sentía que algo se descontrolaba y yo decía, pero si es que yo me observo, o sea, yo soy capaz de observarme, de ser lo que o sea, saber lo que me pasa y el cuerpo tira y es una realidad. O sea, muchas veces pensamos que todo está en lo espiritual, que me ha pasado a mí, y solo llevo un mes analizando mi ciclo, o sea, que soy una novata en comparación, pero o sea, este mes me ha cambiado la vida, literalmente. O sea, dejar esos espacios en las fases adecuadas ha hecho que yo llegue a la fase premenstrual, que prácticamente nos da miedo a todas, emocionalmente y a nuestras parejas. He llegado con una paz que yo he dicho, es que las hormonas están y yo he llegado con paz. ¿Qué ha pasado? Claro. Si solo llevo un mes mirando mi ciclo y dándome espacio a lo que, ¿no? Y ya solo es, o sea, solo es permitir que se dé eso que quiere tu cuerpo que se dé. Claro, es que al final nosotras como que siempre estamos un poco peleadas con la productividad, ¿no? Es como siempre queremos ser productivas y queremos estar ahí, esa frase de, bueno, a lo mejor, no, que se hace un montón, yo la he escuchado 1.000.000 de veces, no, tu hermano, tu primo, tú no sé quién es más listo, pero bueno, tú te esfuerzas mucho y tenemos como esa de que me tengo que esforzar un montón y al final muchas veces tú te sientas y tienes que hacer una tarea, ya sea nosotras a lo mejor que emprendemos, que es más sencillo verlo, ¿no? Pero que yo incluso los regalos de Reyes este año los he planificado y los he hecho en función del ciclo. Y he dejado unos días para ver si se me ocurrían ideas. Y otro día he dicho, vale, no me voy a meter en un centro comercial en premenstrual porque me va a dar un infarto. Bueno, pues voy en mi fase ovulatoria que me apetece. Entonces, al final, se te hace la vida muchísimo más sencilla. Lo que pasa que nos guiamos a pelearnos. Yo he odiado mi fase premenstrual y ha sido súper dura para mí. De hecho, para mí es verdad que el dolor era muy importante, pero esa fase emocional de esos picos, esos ataques de ira, de tristeza, de frustración, o sea, para mí eran lo peor, pero con muchísima diferencia. Sí. Incluso el miedo, porque yo tenía mucho miedo a que llegara la menstruación por decir, Dios, que me va a doler, ya voy a encontrarme mal, y si me pilla fuera de casa, y si no puedo hacer tal, y si surge que ese día tengo otra cosa programada,
Y al final te das cuenta de que es que lo que tú dices, el cuerpo al final sabe lo que tiene que ser, sabe cuando está para X tareas y luego para otras, sabe cuando necesita su tiempo. Y escucharlo a mí me ha dado muchísima paz mental. Es como una liberación. Soy muchísimo más productiva, soy muchísimo más práctica y vivo mucho más tranquila. Tiene todo bueno. Cierto, cierto. Incluso es más divertido. Ya, Sí. ya iremos profundizando porque a mí me han pasado cosas divertidas escuchando mi cuerpo y diciendo, oh Dios, yo tengo esta habilidad de verdad en una fase que yo sentía que era terrible. Pues sí, o sea, tenemos habilidades que si no lo observas es que no caes en ellas. No, al revés. ¿Qué parte de ser mujer te ha costado más abrazar y qué herramienta te ha ayudado a conectar con esa parte más y sentirla más hogar? Yo diría que mi parte más compleja, y que sigue siéndolo, yo diría que es más la sensualidad. Porque al final la ciclicidad, la sensualidad, al final está todo como muy relacionado, ¿no? Y se mueve mucho con el ciclo. Y yo a raíz de ir, porque yo pensaba que era una persona que tenía muy poca libido, que no tenía como esa necesidad, ¿no? Y claro, me di cuenta de que, claro, mi cuerpo me pedía a gritos un descanso, una liberación de inflamación, de incomodidad, también de mucha tensión física, emocional. Y claro, un cuerpo que se pelea todo el tiempo no es un cuerpo que esté ni siquiera, ya no te digo la sexualidad necesariamente de relaciones, sino te digo de que tú te veas, que te guste, que te pongas a bailar y lo disfrutes, como ese placer, ¿no? Simple, que no tiene por qué estar nada complejo. Y claro, un cuerpo que se pelea continuamente no puede estar aceptando ese tipo de cosas. Y para mí ha sido una de mis grandes batallas, a día de hoy sigo con ciertas cosas, pero para mí es una de las cosas más difíciles, porque además es donde hay más tabú. La sensualidad de una mujer, la sexualidad, ahí si ya el ciclo ya es un tabú y ahí nos tenemos que tragar muchísimas frases y muchísimas cosas que se repiten continuamente, que seguro que desde pequeñita no la hemos comido, pero yo me las he tragado desde pequeña, así que entiendo que casi todas las mujeres lo hemos hecho. Y por experiencia sé que la mayoría son así. Y si ya tenemos tabú con eso, pues imagínate con la sexualidad, ¿sabes? O sea, ya es el top. Sí, sí, sí. O sea, me resuena muchísimo, ¿eh? Em, ¿cómo, o sea, cuando tú iniciaste esa transformación, ¿no? Que entiendo que ha sido poco a poco, ¿cómo vives ahora y cómo vivías antes esos cambios emocionales? Que yo creo que para mí una de las cosas que fue clave sobre mi ciclicidad era no controlo mis emociones en determinados momentos, incluso a mí en concreto me pasa algo que cuando no controlaba las emociones, lo que me daba por hacer, o sea, lo que me nacía mucho si estaba en automático o expresión natural, era querer sacar la verdad a fuerza. Y esto lo voy a explicar. O sea, es decir, cuando yo soy una auditora de la verdad, o sea, yo soy muy honesta, muy transparente, muy tal, y cuando yo siento, que eso se siente energéticamente, que algo no es coherente, era como ese punto o dar un zasca o decir, ¿sabes? Como remover ahí y creaba un caos que yo decía, pero si es que, o sea, por una parte era, si yo quiero mover aquí, ¿no? Que esto no es sincero, Sí. pero creaba caos. Entonces, ¿cómo vives tú esos cambios hormonales y emocionales ahora? Para mí ahora, claro, yo era igual, ¿eh? Yo es verdad que no era tanto desde el que hay que despejar cosas, ¿no? Porque esa es la fase premenstrual, pero al 100%. O sea, como la energía premenstrual es de decirte todo lo que está mal. Entonces, claro, a mí me pasaba igual que de repente llegas a la fase premenstrual, pasas de la ovulación, que estás como súper pletórica, y de repente llega a la fase premenstrual, no te gusta nada, de repente dices, pues mi vida es un desastre, no me gusta nada, qué decisiones más malas he tomado en mi vida, ¿sabes? Como que empiezas a hacer ahí bola. Y claro, a mí me llevaba a tener una frustración, vivía frustrada con un montón de ansiedad, todo el rato pensando de que eso es súper inútil, no hago bien las cosas. Y ahora no, ahora sin embargo, la fase premenstrual es una de mis favoritas porque es mi pico de creatividad máximo, o sea, es donde tengo mi mayor punto de creatividad. Entonces, claro, yo la disfruto un montón porque me da por crear un montón de cosas. Y ahora disfruto mucho esos cambios,
ya me voy dando cuenta simplemente por cómo se siente mi cuerpo, digo, vale, ya estoy. Incluso es que son cosas muy tontas en la música que me da por escuchar, que no es lo mismo, a lo mejor la música que escucho música más lenta cuando estoy a lo mejor menstrual, o música así más cañera, o si estoy así en premenstrual, porque necesito como, claro, ese vaivén emocional, pues al final es a lo que me lleva, música a lo mejor más activa, más cotidiana, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Más de la radio, ¿no? Pues en ovulatoria. O sea, que realmente son, no sé, como que he aprendido a moverme en ese cambio y para mí es súper agradable. O sea, yo además que me divierto, o sea, observando lo que tú decías, ¿no? Yo me divierto observando el cambio y muchas veces me río. Hoy, por ejemplo, está claro, voy un poco transitando entre ovulatoria y premenstrual, no sé cómo en esos días de cambio. Y claro, intentaba hacer una cosa que yo creía que más o menos iba a poder encarrilar y decía, va, que no estoy ni en una fase ni en otra. Entonces estoy como ahí en medio y no me apetece ni una cosa ni la otra. Entonces al final, bueno, he hecho una tercera cosa porque era lo que me ha salido en el momento, ¿no? Y muchas veces ya me río porque digo, bueno, pues ya está, ya dentro de 3 días que ya esté premenstrual al 100%, pues ya entonces sí la encarrilaré. Pero al final es eso, para mí es súper liberador poder moverme, poder aceptar también los tiempos. Si sé que tengo que dormir más, en cierta fase duermo, si sé que estoy más nerviosa a nivel emocional, pues ya sé más o menos qué es lo que tengo que hacer o que a lo mejor estoy enfocando la fase de la manera en la que no es, ¿no? Porque a lo mejor estás ovulatoria, pero no te apetece estar ahí súper hacia afuera y hablar con todo el mundo. Y a lo mejor eso tú dices, ay, que tendría que estar más, y entonces te compara, ¿no? Y te frustra. Yo no, yo ya lo voy aceptando, voy entendiendo que, bueno, que una cosa son las fases del ciclo y otras son mis fases. ¿Sabes? Que yo más o menos, en función del momento de mi vida y del día en el que estoy, pues también se mueve. Entonces, para mí, al final es súper liberador todo este cambio y poder aceptarme a nivel emocional, o sea, para mí que era la parte más dura, sin duda es que me calma la sensación de decir, tengo paz mental por casi primera vez en mi vida desde que entiendo mi ciclo, porque al final si no se hace súper duro. Una de las cosas más bonitas que me ha conectado a mí es, parece muy sencillo, pero es que la ciclicidad, o sea, el ciclo menstrual nos enraiza en el cuerpo. O sea, es algo muy bello porque yo soy de irme a lo espiritual, irme a lo incluso mental, no tanto como creencias, pero irme como a lo imaginativo, energético. Y el conectar también con el cuerpo es, o sea, es lo terrenal, ¿no? Es como un hilo que a mí me ha conectado muchísimo. Ahora vamos a profundizar un poco en las 4 fases porque estoy mordiéndome todo el rato la lengua porque cada fase tiene tanto, tanto que Sí. sacar y tantos truquitos que estoy, claro, yo estoy ahora en un momento de vivirlo como con mucha ilusión. Tú a lo mejor ya llevas un Expansión, claro. tiempo, sí. A mí, bueno, quería recomendar 2 libros que a mí, bueno, tú también me has dicho que los habías leído, que es Tu mujer de poder y Las 4 fases de la luna. Bueno, Miranda Gray tiene un montón de libros maravillosos, o sea, que se pueden comprar, pero a mí estos en concreto los estoy leyendo a la par, porque como hablan de lo mismo, te meten como muchas cosas. Y ellas hablan, por resumirlo un poco, de que tenemos 4 estaciones. A mí me gusta mucho el relacionarlo con estaciones, o sea, primavera, verano, porque es que es, luego también meten mucho diosas y tal, pero es que es súper, o sea, yo sí que me veo en invierno cuando es menstrual, o sea, es que es real que tenemos estaciones internas y que cada una pues nos lleva a unas necesidades, a una manera de expresarte, a unas habilidades, incluso el ritmo que tú tienes, que ya si lo escuchas, vas a actuar diferente en tu vida, ¿no? Vas a accionar diferente. Y, y, bueno, vamos a ir entrando un poquito a poco, si te parece, por la fase menstrual, por empezar del 1 al... Como tú bien has dicho, no es que sean fases delimitadas, ¿no? Que sean del 1 al 6 días. Realmente vas sintiendo cómo vas enlazando en fases. O sea, es que es muy curioso que es que además lo sientes día a día de me estoy acercando, no sé si llego, y hay veces que dices, creo que he llegado. O sea, es una sensación como muy interna porque hay veces que vas sintiendo cosas. La primera fase, ¿vale? Que es la del invierno, por dar una pequeña introducción, la fase menstrual, ¿no? Ella habla como que es la fase reflexiva, ¿no? De mirar mucho
hay algo que me ha gustado mucho que dice que es la fase en la que tú sabes qué necesitas, porque sabes que vas a decir que no a cualquier cosa que no sea imprescindible en tu vida. Y es como que eso anotar que si de verdad has podido decir que no, que luego eso no sea tan importante, ¿no? En tus demás fases. Y bueno, habla como también conectar con el futuro, ¿no? Con una fase de mucha aceptación, de que es más comprensiva, ¿no? Es como, bueno, vale, voy a darle espacio a todo. Y muy de no socializar, de estar para ti o incluso de ser selectiva, de qué es hogar para mí. ¿Esta persona es hogar? Vale, o sea, ahora es el momento, ¿no? Y bueno, algunas de las habilidades es como conexión con nuestros sentimientos y algo que me ha llamado mucho la atención es una conexión profunda con la meditación. O sea, dicen que en esta fase llegamos a unos niveles de meditación que no necesitamos practicar, o sea, que es como innato en la mujer en estos momentos del ciclo. Después de esta introducción, ¿qué necesita tu invierno de verdad? O sea, ¿cómo lo experimentas tú? ¿Más silencio? ¿Notas la necesidad de calor, que yo sí que la necesito mucho? ¿Menos social? ¿O qué es lo que se mueve en ti? Yo normalmente mi fase menstrual sí que la uso un poco para, como eso, ¿no? Yo me retiro y, o sea, me retiro no 100%, porque obviamente no te puedes retirar de todo, pero sí que tengo como esa retirada y, claro, vengo de mi fase premenstrual, que mi fase premenstrual suele ser de mucho ruido mental, a veces se me va un poco de las manos, pero claro, vengo de mucho ruido y en mi fase menstrual es como que necesito alejarme un poco para que todo eso vaya bajando, ¿no? Como para que deje de estar aquí dando bote y se calme un poco, que vaya sentando las diferentes cosas. Entonces, para mí es mi fase como de siempre tener un papel cerca y porque cualquier idea, claro, he tenido muchísimas ideas, de repente como que empiezo a unirlas, empiezo a montar cosas, no con todo detalle, pero sí que voy viendo como eso, voy bajando las cosas a tierra. Entonces, para mí es una fase en la que yo siempre tengo el papel o tengo el móvil con el blog de notas cerca, porque sé que en cualquier momento mi cabeza va a ser como idea. Y de repente voy a correr, voy a anotarlo y voy a hacer asociaciones que en otro momento de mi fase no se me ocurren. Ya te garantizo que no se me ocurren. Entonces, para mí la fase menstrual es verdad que también está como muy unida a ese calorcito, a ese recogerme en el cuerpo, o sea, yo no lo vivo desde bueno, te iba a decir desde la meditación, entre comillas, pero un poco yo creo que sí, aunque no sea conscientemente, sí que al final estoy como con la mente tranquila, estoy más en calma. Yo antes mis menstruaciones eran horrorosas y me pasaba todo el día pensando lo desgraciada que era porque tenía dolor menstrual, porque estaba incómoda y a día de hoy de mi fase favorita, o sea, porque recogerme, esa lentitud de la fase menstrual, que va despacio, que todo como que fluye sin más, es que no hay prisa. Entonces es de mi fase favorita, la verdad. En esta fase, ¿qué aceites utilizas para que, primero, para calmar el dolor y segundo, algo así como emocional que tú sientas que necesitas más o que te conecta? A mí, para la parte del física, sí que suelo coger mucho más aceites que son calmantes, o sea, calmantes a nivel también emocional, pero sobre todo a nivel físico. La salvia, por ejemplo, que es uno de los mejores aceites esenciales para las mujeres, estemos en la etapa en la que estemos de nuestra vida, la salvia es maravillosa, lavanda también, la manzanilla funciona súper bien, por ejemplo. Mi aceite esencial, por ejemplo, favorito, y además es que lo noto porque es el único que me pide el cuerpo cuando estoy en fase menstrual, siempre es incienso. Porque para mí es como esa sensación de calorcito, además me encanta darme masajes hace un tiempo que empecé, bueno, pues a hacer oleatos y demás, y claro, tengo como la base de caléndula, manzanilla, además, que son todos calmantes, siempre le añado el incienso, me doy un buen masaje y ya me quedo como súper relax, ¿sabes? O sea, Y además también porque es un momentito como de cuidar el cuerpo, entonces aplicarme los aceites, darme en esa zona. Y luego otro que no me falla nunca, sobre todo si somos personas que a lo mejor en lugar de también de tener solo en la fase, en la parte del vientre, pues ya nos tira a las piernas, a la espalda y demás, el de romero. El de otro que es de mis aceites esenciales favoritos. Ese sí lo uso siempre, sea la fase en la que sea, siempre está. De una manera o de otra. Pero es súper bueno para las piernas. Las que tenemos las piernas así, que nos sentimos pesadas, de Sí. hecho que hasta te duelen las piernas,
el aceite esencial del romero es maravilloso. Bueno, aquí no se ve, pero toda esa banda está llena de aceites esenciales también, o sea que yo también. Hay una cosa que me gusta mucho de lo que has dicho y es conectar con rituales de autocuidado. O sea, yo soy una fan de crear rituales porque no sé si hay gente que pueda estar desconectada con esa palabra, pero realmente un ritual es crear un espacio como muy bello para escucharte, para incluso utilizar los sentidos, aceites esenciales, meditar, conectar con tus emociones. Hay gente que utiliza velas. O sea, realmente es como puedes hacer muchísimos rituales según lo que necesitas en ese momento. Y para mí la fase menstrual es como necesito un ritual. O sea, algo me dice como, ¿qué Sí. ritual? El que quieras, pero quiero uno. Y además es que sale solo, Sí, porque en la fase menstrual el cuerpo, claro, es como que la mente se relaja, ¿no? Si realmente, claro, cuando no escuchamos el ciclo, no, porque la mente siempre está a tope. Pero sí que cuando entramos en el ciclo y nos quedamos ahí, somos capaces de darle ese espacio a la fase menstrual, quitándole los mitos, los tabús y todas las creencias que tenemos, que es normal. Cuando ahí sí se lo quitamos, como que la mente se relaja, ¿no? Y se queda así como, está como abierta, ¿no? Está como un poco flotando ahí a ver lo que le llegue. Y claro, el cuerpo como que coge ese espacio. Claro, la mente se relaja, bueno, pues ahora le toca al cuerpo. Entonces que el cuerpo te lo dice. O sea, te dice, por ejemplo, yo me guío mucho, no uso aceites esenciales, por ejemplo, en base a, ay, sé que este aceite esencial es bueno para no sé qué. No, yo tengo aceites esenciales y uso el que el cuerpo me dice que tengo que usar. Incluso me ha pasado de tener que escoger plantas a lo mejor para un curso y decir, bueno, estas plantas no las conozco. Y que me digan, las tienes que escoger como por intuición, escoger las plantas y digo, no puede ser que yo haya escogido las sí. plantas que en mi cuerpo me explican lo que significa cada planta, cómo se utiliza y cómo, en qué se enfocan y digo, no puede ser. O sea, no puede ser que yo lo haya hecho 100% intuitivo por los nombres que ha dicho esta y esta. Pero es que el cuerpo sabe, y de hecho es que las escogí en menstrual, y el cuerpo sabe lo que necesita. O sea que al final es que el ritual tampoco tiene que ser lo que tú dices, ¿no? Tampoco tiene que ser nada de que te vaya a mitad del campo y haga allí una fiesta, simplemente es algo sin más, algo tranquilo, 5 minutos, 10 minutos. Realmente simplemente dedicarte un poco de rato y escucharte, porque es que en menstrual es lo que más necesita una. A mí me pasaba en mi experiencia que yo llegaba a la fase menstrual y como había sido tanto caos la premenstrual, que llegaba como, o sea, era como, estoy muerta. Entonces para mí era un descanso de verdad absoluto, pero porque o sea, llegaba muy mal, llegaba muy agotada, entonces no se disfrutaba igual. O sea, es que al final era necesito liberarme, o sea, es como necesito desconectarme de una parte de mí y de mi cuerpo. O sea, al final estaba yo en lucha conmigo misma. Entonces, por dar también ideas a las mujeres que nos escuchan de cómo se puede pasar por ese lugar y por mi experiencia, acabo de pasar un momento delicado en mi vida y lo he hecho en premenstrual y lo he hecho con una paz. O sea, justo el primer ciclo que me pongo a observar, me pasa de todo en mi premenstrual y me siento como otra mujer sintiéndolo. Entonces, que es que se puede, o sea, se puede gestionar, se puede observar y se puede cambiar la manera en la que te relacionas con tu ciclo y verlo desde una manera más bella y no tanto dando la razón a todos esos bulos y historias que nos han contado de lo que es cuando no es la realidad o no está tan, o que se puede sacar lo bello de todo, ¿no? Después Además de... son Dime. fases muy bonitas realmente. Cuando te permites habitarlas, realmente son fases muy bonitas. Lo que pasa es que, claro, nunca nos damos el espacio, porque a mí la fase premenstrual sin duda es mi favorita, pero nunca me he dado el espacio, a mí me pasaba como a ti, y cuando me he dado el espacio realmente me he dado cuenta de lo que es una fase premenstrual. Todo lo que he estado viviendo antes era un desastre absoluto, era un caos. Entonces se nota mucho el cambio. Y la belleza de, yo siempre voy a lo más profundo y yo había un momento que decía, es que no puede ser que el ciclo sea, o sea tan negativo para una mujer, o sea, no me creo que me tenga que doler tanto, o sea, aquí hay muchas creencias y muchas cosas que se han quedado en nuestro cuerpo, en nuestro vientre energéticamente yo es algo que siento profundo, o sea, en el momento que empecemos a liberar
esas cosas, yo creo que vamos a empezar a sentir menos dolor ya directamente físicamente. O sea, yo creo que tiene que sacar mucha cosa, por eso yo también voy a crear un taller en el que vamos a ir sacando y liberando energía que la tenemos en el cuerpo de nuestras madres, abuelas, de todo lo que creemos que es ser mujer. Y también conectar con, nuestro cuerpo está constantemente intentando crear vida. O Sí, sea, es que confundimos el crear vida como solo bebés. ¿Sabes? Realmente es crear. Es que cuando te das cuenta del ciclo, es que las mujeres somos creativas por pura naturaleza, es que no... Pero claro, siempre es como, bueno, pues, creo, pero vida, ¿sabes? No puedo... Vida solo humana, no puedo crear más cosas. Y claro, ahí hay muchísimo. o sea, lo que tú dices es que conecta muchísimo. O sea, realmente, aunque no haya una vida física, tu ciclo está creado para que estés creando y creando proyectos, ideas. Es que es así, o sea, y ahora que dices eso, también, ¿cómo se explica esto a un hombre? Ahí, mira, yo, bueno, claro, ahí dependerá también un poco de la persona, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo fui integrando como poco a poco. Porque yo sé que tú de repente llegas a una persona y le dices, no, es que estoy en premenstrual y entonces necesito tal, y entonces como, vale, ¿sabes? No te hablo, no hago nada, no. Pero sí que es un poco como integrarlo, ¿no? De hecho, yo muchas veces, si veo que estoy muy peleona o que de repente todos son críticas, ya le digo a mi pareja, espérate, es que creo que esto no es tan importante, simplemente es que creo que soy en premenstrual, ¿vale? Y de repente hago memoria y digo, sí, es que realmente no me molesta tanto lo que está haciendo, ¿sabes? Entonces, que él ya lo integra y dice, vale, ya está, ya no me he dado cuenta del problema, venga, a otra cosa, ¿sabes? Y realmente, yo creo que, yo no soy hombre, pero para mí, y o al menos como yo lo veo en mi relación con los hombres, es un alivio realmente, o incluso con otras mujeres, porque a lo mejor a ti no te apetece hoy hablar y tú dices, no, es que creo que estoy en una energía así más menstrual, entonces, bueno, pues ya está, no, simplemente, no es que se enfada contigo, no es que me pase algo, simplemente es que no me apetece. Entonces yo creo que también es un poco como facilitar la comunicación, ¿no? Dentro de lo que cabe, que muchas veces al final es lo más importante. Nosotras nos quedamos tranquilas porque sabemos que no hay ningún problema y desde fuera se percibe con esa tranquilidad, ¿no? Es decir, vale, bueno, sé lo que le pasa, sobre todo con las personas que son muy de pensar y sobrepensar lo que te está pasando, pues ahí es un alivio, porque no te tienes que preocupar, sabes que la persona está así y también sabes un poco lo que hacer y lo que no hacer, porque si sabes que estoy premenstrual, que a lo mejor me va a salir más criticar o hacer cosas que me vas a molestar más, aunque obviamente también tenemos que mirarnos nosotras y no que todo nos moleste, no hay que pasar al lado de la tirana. Pero bueno, sí que es cierto que se pueden modular ciertas cosas o incluso la forma de hablarnos, ese tipo de cosas, al menos en mi caso, ha sido un poco liberación, de decir, vale, hay buena comunicación, tú sabes cómo soy yo sé cómo hablarte, sé también cuándo puedo hablar contigo y cuándo no, porque a lo mejor me he sobrepasado mucho mis emociones. Entonces ahí es un alivio, realmente. Ya dependerá de cómo se lo tome la otra persona, pero... Estoy de acuerdo de que la comunicación, o sea, facilita mucho el que tú sepas qué es lo que te está pasando en tu cuerpo emocionalmente para que lo puedas explicar. Claro. Y que además esa persona también diga, vale, o sea, le está pasando esto en esta fase y que pueda experimentar que también, o sea, lo que tú estás viviendo, todas esas olas que forman parte de ti, ¿no? O sea, que o sea, a mí me parece muy bello, mientras que haya esa comunicación y esa flexibilidad de entender que el hombre es más lineal y que la mujer, pues, es cíclica y es así, o sea, somos seres compatibles, pero nos tenemos que entender, ¿no? Sí, hay que buscar como un lenguaje. Claro, hay fases en las que sí nos entendemos porque estamos al mismo nivel, pero claro, luego hay fases en las que nosotras como que nos cambiamos radicalmente. Entonces, también yo creo que es un momento de nutrirnos, ¿no? Porque al final, quizás tú te estás yendo a tu fase premenstrual y por mucho que tú tengas gestionado tu ciclo, a lo mejor de repente llega una fase premenstrual que se Sí, te va a lo negativo. sí. Bueno, pues a lo mejor esa parte objetiva del hombre, esa parte más del hacer, esa parte que es más lineal, pues a lo mejor te sirve como para volver un poco, ¿no? De No anclaje. 100% a la linealidad, pero sí que para recuperar un poco de ese pico y volver un poco a la calma. Entonces yo creo que al final nos nutre mutuamente. Espera, me estoy quedando sin batería. Y ya, Tranquila. que me ha avisado, ya. Vale, pasamos a la primavera.
es una fase más dinámica, bueno, aproximadamente después de cuando que te viene la menstruación, que lo dicen como preovulatoria, o sea, antes de ovular, el día 7, 6, 13, 14. Cuando empezamos en primavera, yo creo que empiezas como a ir floreciendo, empiezas como a empezar a tener más energía. Es una energía más yang, más del movimiento, de hacer, incluso te dicen como que aquí utilices mucho lo que ha pasado en tu premenstruación para conectar con qué se ha movido y cómo puedes planificar las cosas, cómo puedes hacer las cosas diferentes o incluso planificar lo que viene después, tu próxima premenstruación o sea, al final cada ciclo te está como llevando a otros lugares, que si vas escuchándolo, a mí eso es algo muy bonito que he sentido, ¿no? Que si vas escuchando lo que tu cuerpo va pidiendo y tus emociones, vas como creciendo y profundizando mucho más en ti, en quién eres, en lo que la vida te pide y tú expresándote desde otro lugar. Aquí dicen mucho de concretar objetivos, accionarlos, tienes un momento de mucha confianza en ti misma, en lo que se viene, incluso muy positivo, utilizar esos pensamientos positivos para lo que viene después, ¿no? Para como reprogramar un poco el cómo identificas algunas cosas, ¿no? ¿Tú cómo notas la primavera y qué señales sientes en el cuerpo diferentes? Mira, claro, yo el salto de premenstrual a folicular o preovulatoria lo noto muchísimo, porque para mí, como esos días de transición entre una fase y otra, ahora mismo, en el momento de mi ciclo, son como lo más complicado, porque de repente paso y estoy como a ratitos en una energía y a ratitos en otra, entonces habito como un vacío que no siempre es agradable. Entonces yo cuando ya voy sintiendo que ese vacío no se siente tan pesado, no se siente tan grande, ya sí que voy conectando y la verdad que mi fase folicular para mí es brutal haberme dado cuenta de que esta fase existe y la cantidad de orden que yo he puesto en esta fase, porque además es la fase en la que yo digo, vale, todo lo que tenga que organizar de todo va esta semana. Y además hay como 2 o 3 días que son súper buenos ahí como un poco en el medio, que lo hago todo y además todo súper fácil, súper sencillo, lo hago rápido, no por eso de coger todo lo que has ido viendo, es como en la fase premenstrual, pues te vienen las ideas, luego las aterrizas en tu fase menstrual y le vas dando forma y aquí ya es como que detalla y lo haces todo y además que sale natural. O sea que yo muchas veces es la fase en la que más rápido hago las cosas. No hago más cosas a lo largo de mi día, pero digo, es que he terminado eso en 1 hora y en otra fase me llevaría 2 o 3. O sea, que a lo mejor. Entonces, en mi fase en la que yo cojo una tarea, pum, y la hago, y otra, y otra. Y digo, o sea, es una fase como súper práctica, rápida, efectiva. Entonces, claro, es verdad que solemos cometer un poco el error de querer quedarnos ahí, porque es muy productiva, entonces se ve muy bien, ¿no? Porque te ven desde fuera y dices tú, ay, qué bien, qué de cosas he hecho, y se me ve productiva, y te dicen, guau, qué de cosas he hecho, madre mía, todo eso te acabo de una mañana. Entonces, al final es una energía que está bien habitarla cuando la tenemos, pero bueno, yo creo que también hay que dejarla como que pase, ¿no? Y a mí simplemente, o sea, yo me organizo el mes en la fase siempre preovulatoria, o sea, siempre, y no falla. Es que es súper fácil. O sea, yo no me había dado cuenta de la cantidad de orden que yo era capaz, yo era una persona súper desorganizada en muchos aspectos. Empezaba a hacerlo en mi fase folicular y no fallo. Todo, y además porque estructuro más o menos las tareas y sé cuándo voy a estar de esa manera y lo hago. O sea, que es una fase súper potente en ese sentido. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que esta es la fase en la que la mujer se siente más cómoda porque es la que, como has dicho, encaja mucho más en el modelo de la sociedad, ¿no? Claro. Pues si estás en una empresa, al final es una persona productiva que hace, que es dinámica, que además eh, conecta con objetivos, tiene mucha más energía, acciona, no solo eso, sino es resolutiva, te dice, pues ahora lo vamos a hacer así, resolución de problemas, al final conecta más con eso. Aunque es verdad que dices, claro, tengo más energía y ya de por sí me encanta, pero también es por la otra parte de conectar más con todo lo que se mueve, ¿no? Entonces,
a mí sí que me pasa eso y o sea, a mí me pasa mucho el ir bajando de energía, o sea, cuando empiezo folicular es como el tope, luego hay un momento ahí en la ovulatoria que estoy como muy en la mente de, a mí por lo menos, sé que no es algo tan común, pero me da como sobrepensar mucho o incluso tengo muchísima energía de ideas, o sea, en la cabeza, de hacer, de tal, más que de hacer físico. Y luego empieza como a bajar, a bajar, a bajar hasta que llega al menstrual. O sea, al final es como se ve la ola energética. Después de primavera, que es un momento como de confianza, de claridad, de todo ese accionar y más yang, yo diría que es la fase más yang, las demás como son más femeninas. Llega el verano, que es la fase ovulatoria, que Miranda la llama la frase expresiva, porque mezcla un poco entre la energía que tú ya tienes, que estás como pletórica, pero también el cuidado femenino de para expresar, para conectar mucho más con las necesidades de los demás, no solo con las tuyas, de cuidar, compartir, proteger. Aquí te dicen como que es el mejor momento para que puedas hablar temas delicados o iniciar conversaciones que necesitas o que has decidido en tus fases anteriores, porque estás como más emocional y más empática a poder conectar con todo, con lo tuyo y con lo del otro. Más paciencia, ternura, pues todo eso, ¿no? ¿Qué sientes en esta fase como sombra? O sea, como esa parte de ti que es más reto. Para mí, claro, yo la fase ovulatoria, o sea, siempre ha sido con la fase como con la que me he peleado más, porque es un poco la fase en la que estás más tirando a la sensualidad, a la sexualidad. Entonces siempre ha sido la fase con la que yo me he peleado más. Entonces, llevo ya después de mucho tiempo que ya la voy disfrutando mucho, de hecho como que pasa muy rápido, ¿no? Es como que es la fase más cortita, son solo muy poquitos días. Y, y esta fase para mí, ya te digo, fue como la más difícil, sobre todo de integrar, porque las otras las integras bien y demás, pero como tengas dificultades así con la sexualidad, la sensualidad o incluso la apertura hacia los demás, ya como que en esta fase ya empiezas a compararte. Yo me comparaba mucho y decía, es que tendría que estar más sociable y no lo estoy, tendría que preocuparme más por el otro y no lo estoy. Sé como siempre esa duda, ¿no? Pero yo a día de hoy, la verdad que la utilizo mucho para integrar también esa parte, ¿no? Bueno, pues me apetece habitar más esa sensualidad, sobre todo también la utilizo mucho para establecer, o sea, crear relaciones, ¿no? Si tengo que hacer algo que se sale de mi zona de confort y requiere de un otro, porque a lo mejor al que no conozco 100%, no tengo así cosas, siempre prefiero que sea ovulatoria, ¿no? Si lo puedo cuadrar, o grupos o lo que sea, siempre como que prefiero que sea en esa fase porque sé que voy a estar más hacia afuera, me va a gustar más escucharte, quizás en premenstrual no es que no me vaya a gustar, pero sí que mi mente va a estar más dispersa o voy a estar pensando, me estoy cargando yo estoy intentando escuchar a esta persona, pero me estoy cargando, ¿no? Y ya me voy a ir a mí, ¿no? Y ya si me voy a mí, pues no te escucho. Entonces, para mí es una fase es verdad que también me da como rabia que sea una fase en la que también se nos premia mucho porque cubrimos ese rol del cuidado, de la atención, de no sé qué, y son como las dos fases que son más socialmente aceptadas, ¿no? Una más en lo laboral quizás y otra más en lo personal, pero, pero realmente creo que es una fase muy chula, ¿no? Es una fase donde además te sientes súper guapa. Yo no disfruto más el sentirme preciosa en mi fase ovulatoria. Y además que es un momento y da igual, me puedo levantar con la cara como hinchadísima de haberme hartado de dormir. Pero siempre me veo guapa, entonces algo que a las mujeres nos cuesta un montón, que es vernos bien, pues yo la disfruto mucho. Desde que conseguí integrarla y cada vez la integro mejor, para mí es un momento como de disfrutar de mi cuerpo, de mi ser, de mi expresividad, ¿no? Por eso yo creo que también la llama la fase expresiva, porque al final es un momento de expresarte, de salir, de hablar con los demás, bueno, de esa parte también o más ruidosa, ¿no? Antes por un lado o para otro es la más ruidosa. Es verdad que es muy femenina y es muy magnética porque también a mí me pasa que conecto mucho con la ropa, me apetece ya el conectar, ay, ¿qué me apetece ponerme? Y hay otras fases que a lo mejor es como quiero comodidad, quiero hogar, quiero y en esta fase es como, no, quiero algo que me haga sentir bella. Al final es, obviamente, por esta fase
biológica de seducir, obviamente de crear vida. O sea, es la realidad. O sea, hay algo ahí inconsciente. Pero también para conectar pues, con lo femenino, con cómo somos, con nuestro cuerpo. Entonces, es verdad que conectas mucho con lo bello, no tanto con la crítica, que a lo mejor en otra fase se puede perder un poco. Y después, el otoño, la fase creativa, que cuando yo vi creativo dije, ¿eh? ¿Creativo? ¿En otoño? ¿En premenstrual? No puede ser. No puede ser. Esta fase es como, no todo es hacia afuera, sino hay como una mezcla, ni fuera ni dentro, y como que miras mucho lo que está mal, lo que no te gusta, lo que quieres mejorar, y hay como picos de energía, picos de descanso, o sea, hay como una mezcla ahí, por lo menos lo que yo he sentido, pero hay algo, o sea, sobre la creatividad ha sido un descubrimiento. Creo que creo que es Miranda la que dice que utilicemos esta fase como si tuviéramos un cachorrito en nuestra mente, Sí. en el que le pedimos cosas porque hay como una conexión directa con el subconsciente. De ahí a que nos vengan muchos insights, ¿vale? Y que nos vengan de repente mensajes internos, y por eso también se activa mucho la visceralidad, porque lo subconsciente está regado con una emoción que suele ser, o sea, el subconsciente con heridas es muy emotivo, muy desgarrador y sale, o sea, sale corporal. De ahí que a veces no sepamos controlarlo, ¿no? Pero ella decía que tuvieras como, imaginaras como un cachorrito que tú necesitas, y, o sea, yo he conectado con eso, de una manera de decirle a mi mente, necesito una idea para un reel, y ha sido como pum, pum. O sea, era como que mi cachorrita me estaba trayendo, o sea, como la imagen del conejo que está lleno de zanahorias porque ha conectado con su abundancia, pues yo sentí un momento que dije, si es que con tantas zanahorias, ¿qué hago yo aquí, no? Con tantas ideas, o sea, es brutal. ¿Tú qué experiencia tienes sobre la creatividad y esta fase? Yo también, yo me sorprendí un montón porque, claro, es una fase que siempre venía peleándome, pero siempre. Y además eso a nivel emocional para mí era súper difícil. Yo conectaba mucho, por ejemplo, con la ira y de repente tenía un ataque de ira que para mí además siempre me dejaba súper agotada. Luego te deja una sensación horrible, un ataque de ira es horroroso. Y, y claro, yo venía de eso y yo también, ¿no? Cuando empecé y dije, aquí creatividad, ¿cómo voy a estar yo creativa en esta fase? Además decía, es que esta fase es asquerosa. Y a día de hoy como es eso, ¿no? Yo necesito hacer algo y digo, tengo este problema, digo, a ver, tengo ese problema y detallo como el problema en mi cabeza, ¿no? Normalmente suele ser de noche que de repente me despierto y digo, esto. Y además Sí. es algo que se nota, que es una idea que no te has parado a pensarla, sino que es una idea que simplemente viene porque hay veces que me he despertado, a lo mejor por simple pereza de no levantarme y no apuntarla, he dicho, bueno, va, mañana me acordaré, no te acuerdas. Apúntala, Sí. aunque luego no sea tan buena idea, pero apúntala porque a lo mejor es una buena idea y no la has apuntado y se te ha olvidado. Porque es como muy instintiva. No tienes este problema, toma tu solución. Y luego ya en otro momento ya la ejecutas. Pero yo te dejo aquí la solución. Y esa fase creativa, sobre todo para las personas que, por ejemplo, ¿no? Pues si tienes que crear contenido en Instagram, en diferentes redes, que sea más creativo, para mí es mi fase en la que además por ejemplo, en mi fase, por ponerte un ejemplo, ¿no? En mi fase dinámica, que es la fase más folicular, pues a lo mejor digo, vale, pues de esta semana hablaré de esto, esta semana haré esto, tal, pero cuando llega la fase premenstrual es cuando lo expando, ¿no? Es cuando ahí sí que le voy dando detalle y lo pongo y como que lo creo, ahí es cuando lo construyo, pero ya tengo mi guión, ya lo he organizado y aquí es donde le doy como toda esa expansión de la fase creativa y a mí me encanta. Es verdad que es una fase mucho más lenta porque yo tardo mucho más en hacer las cosas, me gusta tomarme más tiempo, ¿no? Pero yo creo que realmente es una de las fases con la que más nos peleamos, precisamente porque es a la fase en la que nunca la escuchamos. No siempre nos quedamos como en esa frustración, en la rabia, en, esa, en esa ansiedad de que ahora de repente todo me parece mal y mi vida es un desastre y estoy fatal con mi pareja y mi madre me cae mal. O sea, es como todo está mal.
Pero si realmente te das cuenta de que no todo está mal, simplemente es que todo lo que te falle o todo lo que tú veas que puedes cambiar un poco, porque es lo que tú decías antes, al final el ciclo, si lo vas integrando, es como que poquito a poco te va llevando, ¿no? Te va llevando pues, a quitarte peso, a quitarte patrones que ya no te gustan, a liberarte de cosas que simplemente ya no, ni quieres mantener o simplemente porque no te apetecen. Entonces, claro, si tú lo vas escuchando, pues tu fase premenstrual está para que tú te des cuenta de todas las cosas que tienes y que ya en la fase menstrual o donde estés un poco más serena, que digas, vale, pues con esto puedo hacer algo, esto a lo mejor pues me toca seguir aguantándolo durante un tiempo o puedo este pequeño cambio. Entonces realmente es una fase que a la que le sacamos poco partido y yo creo que por eso nos peleamos tanto con ella, ¿no? Por eso que ya la mayoría de las mujeres siempre me la describen como pensamientos intrusivos, esa ansiedad, toda esa frustración y al final viene de eso, ¿no? De intentar, claro, seguir manteniendo una energía muy ovulatoria o muy preovulatoria y claro, no, tu energía está en otro punto totalmente distinto que es súper válido, pero es verdad que no lo habitamos. Entonces ahí se nota la carencia. Yo creo que aquí me ha gustado mucho el conectar de lo que, tu subconsciente te va a decir cuando estás premenstrual, toda esa información que yo creo que está bien apuntársela y tal, tampoco es el momento de ejecutarla, ni es el momento de tomártela en serio. O sea, es como, me sirve mucho vale, tengo en cuenta de que mi cuerpo me está diciendo aquí hay unas heridas, aquí hay unos dolores, aquí hay unas cosas que no estoy a gusto con ello, que eso no quiere decir que tengas el derecho a quejarte del otro porque el cambio lo puedes hacer tú. O sea, el otro te acompaña si tú quieres, o los otros, o el trabajo, o sea, donde estés, donde veas dónde está el error o lo que te está desconectando. La cosa es, vale, soy capaz de verlo, o sea, es una fase para ver todo eso, ver lo que no te gusta, lo que puedes hacer de otra manera. Y hay algo que me encanta que es permitirte pasar todo un ciclo con lo que lo que hayas vivido en la premenstrual. Siéntelo desde todas tus fases. No dejes que la fase premenstrual te haga decidir, sino, vale, si estás incubando algo, lo que sea, cambiar de trabajo, de pareja, no estás bien con algo, quieres modificar algo, siéntelo en todas tus fases, siéntelo en la fase más comprensiva, en la fase más energética y accionadora y resolutora de problemas. O sea, siéntelo en todas las fases y luego vuelve otra vez a la premenstrual habiendo tomado acción sin queja, sin más. O sea, habiendo tomado acción de, vale, voy a solucionar esto, voy a hacer esto, voy a llamar a una psicóloga, voy a buscar trabajo, o sea, cualquier cosa y ve pasando por ese proceso. No tanto voy a... al final yo creo que como no intentamos solucionar estas cosas que tenemos dentro, volvemos como el ciclo y parece que la culpa es del ciclo. Cuando Sí. la culpa es, o sea, no hay culpa, pero la responsabilidad es un poco del no salir de una dinámica en la que no nos sentimos bien ni por quiénes somos, ni por cómo nos expresamos, ni cómo organizamos nuestra vida, ¿no? Pero no es Al tanto el final, ciclo, sino el ciclo te saca la verdad. claro, al final, yo cuando es eso, ¿no? Cuando tengo una idea, siempre intento como que pasen varios ciclos. No, imagínate que ahora en fase premenstrual digo, o mi fase, bueno, sí, yo suelo ser la fase más creativa, digo, vale, pues voy a sacar no sé qué, o voy a hacer no sé cuánto. Y a lo mejor eso pues me distrae de otras 3.000 millones de cosas que quiero hacer o que tengo pendiente hacer, pero a lo mejor pues imagínate que hay alguna que me da miedo, otra que me queda un poco de resistencia. Entonces, claro, es como si te dejas llevar por ese pico de, no, por aquí, ¿sabes? Porque te van a llover las ideas, entonces si te vas también un poco por ahí, pues al final te despistas y también es un poco una forma de huir dentro de lo que cabe de ese problema base que es que a lo mejor tengo que hacer algo y me da mucha inseguridad o me da un poco de miedo o reta mucho mis límites, entonces lo rechazo un poco porque, por lo que sea, ¿no? Porque lo quiero hacer, porque no lo quiero hacer. Entonces yo creo que también es un momento para eso, para sentarnos, para escuchar realmente el problema que hay. Yo uso, por ejemplo, mucho la escritura automática en esta fase, porque te descarga un montón. Porque a lo mejor estás ahí y además una fase en la que piensas y lo sobrepiensas y luego vuelves a pensar. Entonces estás todo el rato con ese... Y a más lo pienses, más tú misma te acabas envenenando con ese problema que a lo mejor empezó siendo que alguien te ha dicho un hola más serio de la cuenta y tú ya te has ido a que esa persona te odia, ¿no? Es como que has hecho todo el paso. Entonces, claro, tú lo sueltas ahí y luego cuando te das cuenta dices, es que tampoco era para tanto. ¿Sabes? Simplemente
o quizás en ese momento, bueno, pues lo he soltado, ya me he quedado a gusto y ya en otro momento pues ya lo encarrilaré o veré si sigue siendo un problema, ¿no? Si realmente es un problema tan importante. Yo por eso muchas veces con mi pareja realmente pienso y digo, vale, si yo estuviese en una energía más abierta, más hacia afuera, más tal, ¿esto me seguiría molestando? Y digo, no, digo, pues entonces no es importante, ¿sabes? Entonces simplemente es que estoy tiquismiqui o estoy más gruñona o simplemente es que esa queja, por ejemplo, pues está viniendo pues de eso, de cosas que estoy procrastinando, de cosas que estoy intentando evitar hacer, porque a mí me pasa así de veces, de cosas que una aquí tiene que hacer o simplemente porque me apetece hacerlas, pero sí hay un poquito de resistencia en la fase premenstrual donde te vas a dar cuenta sí o sí. Y o la escuchas o te vas por otro lado. Eso siempre pasa. Y vuelves otra vez en la premenstrual a ver lo mismo, el mismo error, los mismos fallos y la misma frustración. No se va, entonces no se va. A mí me ha servido mucho, ahora que has dicho lo de los tips, porque yo cuando estoy en la premenstrual estoy muy mental, muchísimo. Entonces, aunque yo medite, no me relajo. Es como contraproducente para mí, al menos en mi caso, en esta fase. Y lo que yo sí que hago es, yo me he creado en concreto un audio que es para calmarme mentalmente. Es un audio que como que yo me voy diciendo, pues en qué momento de fase estás, el sobrepensar no te va a llegar a la claridad está en el cuerpo, conecta con tu cuerpo, o sea, al final es como hablar el mismo idioma que mi fase me está pidiendo, porque si yo le voy al cuerpo es como que o sea, la mente te va a llevar, no, es que mira, ya necesitas la meditación para y al final es como utilizo esa herramienta de buscar un audio, aunque no sea el mío, pues cualquier mujer, ¿no? Que pueda buscar un audio o algo que le conecte y que le relaje, ¿no? Pues con el dejar ir, el conectar un poco con el fluir, con la aceptación en esa meditación o con la escucha y suelta, ¿no? No sé si tienes algún tip más o qué aceite utilizas aquí en esta fase que es tan dolorosa a veces. Yo esta fase, es verdad que a nivel emocional la gestiono mucho igual que la menstrual, realmente. O sea, uso como lo mismo aceite, uso mucho el incienso, porque para mí es un aceite como que me acoge en todas las partes todo como en todas las partes de mi ser, me acoge a nivel físico, me da ese calorcito, me apoya a nivel emocional, pero luego también aceites que son muy calmantes, me encanta el cedro, por ejemplo, en esta fase, pero siempre son aceites como que son más tirando a eso, pues a madera o resina, porque para mí son más calmantes, además muchos tienen efecto más ansiolítico, por lo tanto en esta fase nos ayuda mucho. Y a parar ese ruido mental al final es súper necesario. Entonces para mí es como ese ratito, de hecho tengo por aquí el rolón, que de hecho es más o menos aceites esenciales así, y a veces cuando lo abro porque bueno, me calma el olor. Y, y es eso, al final es encontrar un poco la manera realmente, porque hay personas a lo mejor que dibujan, porque es una fase creativa, pues lo puedes dibujar, lo puedes hacer, yo sé, que te apetezca hacerlo en arcilla y luego lo rompes o te lo quedas o lo que te dé la gana. O sea que al final pensemos que es una fase creativa y en esta fase estás creando pues lo que te apetezca, realmente. O sea, hay muchísimas maneras de expresar una emoción, realmente. Puedes bailar, puedes gritarla, puedes cantarla, la puedes escribir. O sea, que yo creo que también es escuchar un poco la necesidad del cuerpo. Porque muchas veces, imagínate, yo soy una persona que me expreso muy corporal, ¿no? Cuando estoy así muy nerviosa, bailo. O me muevo de una manera, depende de otra. Y, y claro, muchas veces por simple pereza, digo, ahora me voy a levantar y voy a poner a bailar como una loca aquí, ¿sabes? Y muchas veces digo, pues sí, pues levántate, porque si no, luego no te vas a sentir a gusto. Te vas a quedar en el sofá scrolleando en cualquier red social y no vas al final a soltar lo que tiene. Entonces, al final yo creo que hay que escuchar un poco el cuerpo y lo que te siente bien, porque aquí cada una somos distintas, cada una nos expresamos de una manera distinta. A mí la escritura automática me ayuda precisamente porque saca toda la verborrea que tiene mi cabeza, es como que la echo ahí y ahí se queda, ¿no? Y ya luego la leo y digo, uff, te quedas como vacía. Sí. Porque es una fase como de conectar también un poco con ese vacío, que muchas veces también es uno de los grandes problemas. Entonces yo creo que todo lo que te sirva para echarlo ahí y que se quede ahí y como que lo veas como desde fuera, ¿sabes? Como si no fuera tuyo. Es verdad. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que todo lo que te lleve ahí, bienvenido es. Con una fase tan ruidosa a nivel mental, porque se puede ir a una fase muy ruidosa, yo creo que ahí todo lo que te permita sacarlo,
bienvenido es, sea el formato en el que sea. Mientras que no le hagas daño a nadie, sea el formato en el que Sí, sea. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Para ya integrarlo todo que hemos pasado por todo este recorrido, si una mujer empezara hoy a conectar con su ciclicidad, ¿cuáles serían los primeros pasos? Pero como muy simples, ¿no? Si ahora es como, ¿cómo lo empiezo a hacer? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo conecto conmigo? Vale, yo diría, porque muchas veces nos comemos mucho la cabeza y te pones a leer y te pones a mirar y al final te vuelves loca. Yo siempre recomiendo como primero bajar al cuerpo y simplemente escuchar lo que te está diciendo el cuerpo. O sea, antes de ponerte, luego ya te puedes poner a leer todos los libros que tú quieras, luego ya te puedes poner a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre, porque si no, al final como que te contaminas un poco, ¿no? Y dices, vale, pues mi fase premenstrual tiene que ser así, así, así. Y a lo mejor tú no te sientes así, porque puede ser también, ¿no? Que es como todo, hay una normalidad o algo que es más común, pero bueno, luego a lo mejor tu fase. Entonces, a mí siempre me gusta como bajar mucho al cuerpo y algo tan sencillo como cualquier libreta, un folio, lo que tengas a mano, simplemente, mira, pues hoy es mi día tal del ciclo y me he sentido de esa manera, sin jugarlo tampoco, ni que sea como, no, sé que es mi fase premenstrual o ovulatoria y, uy, he puesto que me siento muy antisocial o hoy no me apetece hablar con nadie, ya me voy a comparar. Entonces, bajar el cuerpo, cómo te has sentido a nivel emocional, cómo te has sentido a nivel mental también, a nivel físico. También a mí algo que me ayudó mucho fue apuntar qué es lo que me apetecía hacer, porque muchas veces no te das cuenta de dónde está un poco como esa habilidad mágica de esa fase del ciclo, puedes no darte cuenta, quizás porque no lo has probado, pero sí te das cuenta de lo que te apetece o te pide el cuerpo. ¿No? A lo mejor tú dices, ay, no me apetece tanto ponerme a crear una cosa, y dices, pero me apetece organizar el armario, ¿sabes? Y luego a lo mejor te das cuenta y te Sí, dices, vale, sí, sí. estaba muy película, pero me apetecía poner orden. Entonces, como realmente bajar al cuerpo, pero desde una cosa muy sencilla, de ir apuntando lo que te vaya saliendo. Y es lo que tú dices, lo haces un ciclo y ya notas cosas. Y ya lo repites el segundo y ya te das cuenta de un montón de patrones y de un montón de cosas que hasta el día de hoy no te habías dado cuenta. Entonces, yo creo que es como la manera más sencilla. Yo, por ejemplo, lo empecé a hacer con los aceites esenciales. Cada una tiene sus herramientas, ¿no? Incluso luego ya te das cuenta, pues eso, puedes apuntar qué música te ha apetecido, qué olores te han gustado en esa fase, si estás a lo mejor más corporal, te apetece más masaje o te apetece, por ejemplo, no con los aceites esenciales, pues a lo mejor en una fase te apetece olerlos más y en otra masajearte, en otra darte una ducha. ¿Sabes? Que hay diferentes formas realmente de apuntar lo que te está apeteciendo, lo que te viene, lo que te pide un poco el cuerpo también. Pues creo que es un momento de escuchar el cuerpo al 100%, ¿no? Porque normalmente si intentamos conectar con el ciclo a nivel mental, ya se te rompe. O sea, el ciclo es 100% físico, que luego obviamente se refleja en lo emocional y en lo mental, pero parte de lo físico. Entonces, si no vas al cuerpo, yo creo que hay como que te pierdes mucha parte. Entonces, además es que no hace falta siquiera que sea un libro específico para el ciclo, de hecho que son muy chulos, ¿no? De esos diarios cíclicos y demás, pues en cualquier cuaderno. Súper sencillo, te requiere 5 minutos al día mismo cuando te Sí. vas a acostar, lo apuntas y, y que te das cuenta de un montón de cosas. Te das cuenta de que como hay una mujer dentro de mí que yo no conocía. Como, Exacto. aquí hay una persona que yo... Entonces está muy guay cuando haces eso. Hay muchas herramientas, pero si tuvieras que decir una herramienta, algo práctico, algo que puedan hacer, que sea alguna corporal, otra emocional y algún ritual que tú como que repitas mucho, que te guste mucho y que no le hayas dicho hasta ahora. En general en el ciclo, Sí, en general. O sea, algo que te haya conectado en general con todas las fases o con alguna más. yo diría que para mí, como herramientas así que son muy prácticas, el movimiento, porque en el movimiento se nota un montón. Yo que estaba un tiempo haciendo, o sea, bueno, participando en movimiento expresivo, o sea, me he dado cuenta de realmente cuánto muestra el simple movimiento, pero ya no te hablo de bailar, sino cómo mueves el cuerpo, cómo andas, cómo te colocas, cómo te sientas. Entonces yo creo que prestarle atención a ese movimiento o incluso, cosa que no nos hacemos porque muchas veces el movimiento natural del cuerpo parece un poco raro desde fuera, ¿no? Pero experimentar un poco ese movimiento, porque no es el mismo movimiento que a lo mejor vas a hacer
en la fase menstrual, porque seguramente será un movimiento, si estás bailando, por ejemplo, será un movimiento más hacia adentro, del cuidado, la lentitud. Ahora, seguramente, si es en tu fase ovulatoria, pues te apetecerá verte preciosa bailando y te apetecerá verte pues muy sensual o lo que te apetezca en esa fase a ti, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento, igual que algo que sea creativo, de algo como que plasme tus emociones, para mí es una de las cosas que más me conectan, como con esa parte, lo físico, el moverme. Que mira que yo nunca he sido una persona de eso, pero cuando empecé a entrar un poco ahí me di cuenta de cuánto representa realmente. Y no es algo a lo que le tengas que poner cabeza, que te despeja también mucho la mente, pero te das cuenta también y obviamente al mover mucho lo físico las emociones salen. Entonces si hay atascos, si hay bloqueos emocionales, a mí siempre cuando termino de bailar es lo tengo claro. Es como si no sabía qué me pasaba, ya lo sé. Entonces el movimiento, la escritura, si a la persona que le gusta pintar, pues pintar. O sea, para mí todo lo artístico es como que me lleva a esa conexión más profunda con el ciclo. ¿Sabes? Supongo que también habrá personas pues, más espirituales, ¿no? Cada persona pues irá un poco por su lado. En mi caso siempre suele ser lo artístico, lo físico, lo que me desconecta un poco la mente y me baja más al cuerpo. Vale, pues por terminar ya un poco, ¿qué dirías a todas las mujeres que nos están escuchando para, ya de manera general, o sea, ya para conectar con quienes son, algún mensaje que tú digas, quiero que la mujer se exprese pues más conectada con ella, que sienta que no hay un problema que arreglar, que el problema no está en el ciclo, ni que está en ellas, ni que incluso más allá la intensidad emocional, ¿no? Que muchas veces es como que es dañina, ¿no? O la sensibilidad, ¿no? Yo me considero persona altamente sensible, por no decir infinitamente sensible, y puedo llegar a estar en paz, aunque tenga que tener pues mis espacios, mis momentos, sea muy selectiva con el entorno, con las personas, ¿no? Tú también puedes regular eso, ¿no? Pero, ¿qué les dirías a todas esas mujeres, ¿no? También para permitirse disfrutar de su feminidad, de su sensualidad, de su cuerpo, de la belleza que cada una tiene, ¿no? Que cada una tenemos. Por cerrar un poco, ¿no? Y también siguiendo un poco el hilo, yo estoy como muy conectada a lo femenino, ¿no? Siento que lo masculino, o sea, aunque tengamos mucho femenino, lo masculino también forma parte de nosotros, de nosotras, que no tenemos que rechazarlo, ni tampoco tenemos que rechazar lo femenino, o sea, es como permitirnos que cada fase nos envuelva, que cada energía que tenemos se presente en nuestra vida, con nuestras circunstancias, con nuestros momentos, de la manera más auténtica, sin perder tu belleza y tu sentirte en paz contigo misma y con las otras personas que también son libres, que están viviendo sus procesos, que el hombre es lineal, pero también tiene mucha carga de no poder expresar emociones. Al final, nosotras intentamos compensar eso y a veces nos cogemos un papel de expreso porque no hay una parte que exprese, ¿no? Y al final se desborda. Entonces, todo esto así que he querido como ver las necesidades que ahora mismo toda mujer tenemos en esta sociedad y que en algún momento se nos enciende, aunque sea en alguna fase. ¿Qué mensaje darías, ¿no? a todas esas mujeres? Para mí, sinceramente, ya más lo digo siempre, o sea, conectar con el ciclo, tanto a nivel de poder hacerte cargo de tus síntomas o de tus dificultades físicas, tanto como la parte emocional, como de romper con esa creencia, porque yo creo que hay muy pocas mujeres en este mundo que no se hayan criado con esa siempre duda de es que no soy suficiente, no llego, es que no valgo, se me da fatal, o no soy creativa, ¿no? Que siempre, como que todo lo hacemos mal. Entonces, para mí, conectar con el ciclo es darte cuenta de que no, o sea, de que eres una mujer totalmente válida. También es un poco una forma de recuperar una soberanía sobre tu cuerpo que nadie te ha querido dar nunca, porque lamentablemente vivimos en una cultura que no nos la da, porque que tú vayas a pedir ayuda y que te digan que tu dolor es normal,
pues seguramente si eso lamentablemente le pasara a un hombre, pues seguramente ya tendríamos 1.000.000 de soluciones en una pastilla que tiene pues más efectos secundarios al final que todo. Entonces, para mí es como recuperar una soberanía que al final, que nos la merecemos, leñe, porque al final somos mujeres que nosotras a lo mejor no tanto, pero venimos de una cultura y seguramente tendremos una experiencia que ni siquiera serán nuestras y unos aprendizajes, como que lo hemos cargado, ¿no? Y tenemos un rol que necesitamos romper un poco, que está un poco rancio ya, aunque hayamos cambiado, pero está un poco rancio, y recuperar un poquito esa soberanía también. Porque yo creo que también hay mucha parte de las mujeres de pelearnos unas con otras, porque claro, si yo me siento insuficiente, no quiero que otra mujer sea más. Pero hay un punto en el que cuando empiezas a conectar con el ciclo, de repente te unes un montón a otras mujeres, de repente te apetece y solo te sientes bien durante un tiempo, ¿no? Sobre todo en la primera parte de cuando empiezas, es como que solo te sientes bien con mujeres. Entonces es conectar también con esa parte de la soberanía y la naturaleza, la sabiduría del cuerpo femenino, que nunca nos damos espacio, pero es un cuerpo que tiene la leche de aprendizaje también, porque igual que cargamos las cosas negativas, parece una tontería, pero cargamos mucho también esa parte de la sabiduría natural, no por, yo qué sé, supongo que por simple paso del tiempo, por cómo nos hemos criado las mujeres, como que estamos más conectadas a lo que tú decías, ¿no? Con el cuerpo, con las emociones. Entonces aprovechemos esa facilidad para expresarnos. Que los hombres lo pasan realmente mal cuando no se pueden expresar, Sí. y porque no se dan cuenta de las cosas y les cuesta un montón. Entonces nosotras que tenemos esa facilidad, aprovechémoslo. O sea, porque es una liberación. Al final es un despeje mental y emocional brutal. Ay, me encanta lo que dices. Bueno, las dos acompañamos a mujeres. Yo hago un acompañamiento con diseño humano mucho más energético y intentando cambiar la mirada de lo que pasa afuera, no tanto desde la culpa, desde el enfocarnos afuera, sino mirar desde qué lugar te expresas, desde dónde se origina la energía que va en tu manera de hacer las cosas, de relacionarte, porque eso lo recibe la otra persona y hace un impacto. Entonces yo trabajo desde ahí, pero tú trabajas desde la ciclicidad, con aceites, tal. ¿Dónde te pueden seguir? Si quieren contactar contigo para llevar un acompañamiento o lo que sea. Pues mira, lo he puesto fácil porque todas mis redes sociales son cíclicas y esenciales, o sea que desde ahí me puedes encontrar. Está en Instagram, estoy en YouTube también. Ahora me estoy moviendo, verdad, mucho por email, no como por carta, porque me apetece como esa lentitud. También es una parte que no solemos habitar, pero me gusta mucho. Y yo diría que sobre todo así del día a día por Instagram, porque es donde suelo estar al final más activa. Ya te digo, todas mis redes sociales lo he puesto fácil, son cíclicas y esenciales. Vale, lo dejaré igualmente por aquí para que puedan contactar contigo. Y bueno, muchísimas gracias. Ojalá que esto llegue a todas las mujeres, que podamos ayudar un poquito, sobre todo a que se sientan acompañadas en este proceso, ¿no? Que lo que has dicho, que conectemos mucho más entre mujeres, que compartamos experiencias y que al final rompamos con esas creencias por ser mujer, ¿no? Y que nos sintamos más ligero todo, ¿no? Más bello, ligero, y que lo hagamos a nuestra manera. No tenemos que cumplir un estándar masculino, ni tenemos que liderar desde una energía masculina. O sea, ya tenemos la nuestra que no es poca. Sí, sí, no, tal cual. O sea, ya todo nuestro ciclo, o sea, trae muchísimo poder a una empresa. Si de verdad nos dejamos fluir por ese ciclo y por todo lo que nos trae. Entonces, súper agradecida. A ti por invitarme. Y bueno, recibiremos mensajitos seguro. Sí. Muchas gracias, Sandra. A ti. Voy a dejar de grabar.